Bueno, avanzamos con una breve explicación del ex-work. El ex-work, que significa en español en fábrica, lugar convenido. Lugar convenido viene entre paréntesis, lo cual nos indica que es necesario poner el país, más bien el lugar donde se va a recoger. Para poner un ejemplo claro, vamos a volver al ejemplo de cercanías de Madrid, donde hay una planta que produce colchones, vamos a suponer. Pero resulta que esa compañía, que resulta ser muy grande, tiene una fábrica en cercanías de Madrid y tiene otra fábrica, vamos a poner, en Málaga, España, que está completamente al sur. Entonces, compramos Exwork, compramos colchones Exwork, pedimos una cantidad equivalente a un contenedor para consolidar todo y compramos 3 modelos. Pero resulta que el modelo A y B lo producen en la planta de cercanías de Madrid. Y el modelo C lo producen en Málaga. ¿Qué pasa? Si yo compro Exwork, el vendedor me dice, perfecto, mira, Exwork es este precio, aquí lo tienes, cuando gustes pasa por ellos, ya los tengo preparados. Eso implica que ustedes van a tener, a través de su forwarder, ir a recolectar la mercancía, primero a Málaga para recoger el colchón tipo C, y luego hacer un tránsito internacional, o no quiero decir tránsito, una recolección interna, o inland freight, de Málaga a Madrid, para recoger el modelo A y B, y luego finalmente irse al puerto de Bilbao para despachar. Esos costos van sobre ustedes, y es un extra costo. Por eso es importante que el lugar convenido venga en su contrato y en la factura, donde ponen Exwork, no es suficiente. Tienen que poner Exwork y el lugar donde ustedes quieren que la mercancía esté. Porque si esa misma compañía, ustedes le ponen Exwork Madrid, ellos tienen que encargarse de traer de su fábrica de Málaga y ponerle todo en Madrid. Van a ver que en cada uno de los 5 terms, van a ver que siempre dice lugar convenido, puerto convenido, y es algo muy importante y que estoy haciendo mucho énfasis porque revisen sus facturas y van a ver que la mayoría de ellas no lo tienen. Y puede ser que la factura no lo tenga, pero se van al contrato y tampoco lo tienen. Es más, ya hemos platicado en otros cursos, ni siquiera tenemos contratos, que es algo que va a cambiar a partir de la entrada en vigor del artículo 81, donde va a ser obligatorio el contrato. Bien, pues el Exwork, como ya hemos explicado ampliamente, el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones, fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador. La regla Incoterm Exwork se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o una combinación de ellos, conocido como transporte multimodal. Es decir, el proveedor se encarga de la logística y el traslado necesario para que el comprador tenga el suministro del producto en el mismo lugar donde desempeña la tarea productiva. Aquí es donde les digo, él tiene que encargarse de la logística de ir a buscarlo a Málaga y ponerlo en el lugar de la fábrica donde nosotros estamos comprando. Esta regla Incoterm no sufrió modificaciones en relación a los términos 2010. Aquí pueden ver en la ilustración cómo aparece Exwork. Ahí es donde se da justamente la transferencia del riesgo. Pasamos al siguiente Incoterm, que es el FCA. En este FCA, vean cómo la barra verde va creciendo, que son las responsabilidades del vendedor. El vendedor ya no nada más lo pone en su fábrica, sino que lo tiene que llevar hasta ponerlo a bordo del transporte y pagar ese transporte interno o inland freight. FCA, en todos los casos le estoy poniendo el nombre en inglés porque el nombre en inglés nos da la abreviatura del Incoterm. En este caso es Freight Carrier
Eso significa FCA, que es libre transportista en un lugar convenido. Nuevamente, lugar convenido. ¿Por qué? Porque si yo voy a pagar el flete marítimo y supongamos que al cliente le sale un flete que él va a pagar más barato a Puerto de Valencia que a Puerto de Bilbao, es solo un ejemplo, ¿eh? Pero resulta que a mí no me cuesta el tráfico marítimo lo mismo el que lo recojan en Bilbao, que está más cerca a Veracruz, a que lo recojan a Valencia, que está dándole la vuelta a España, ¿no? Entonces, por eso es importante el lugar convenido donde se va a entregar la mercancía. Bueno, breve descripción. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en el punto acordado dentro del país de origen, que pueden ser los locales de un transitario. Transitario es el nombre que se le da en España a los forwarders. Una estación ferroviaria. Este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar relacionado con los espacios del transportista, es decir, sus instalaciones, o como dicen en Laredo, facilities. Se hace cargo de los costes. Aquí voy a hacer la aclaración. Costes es el nombre que se le da en España a lo que en México conocemos como costos, hasta que la mercancía está situada en el punto convenido. La regla Incoterm, FCA, puede utilizarse en cualquier tipo de transporte aéreo, ferroviario, por carretera y por contenedor, y transporte multimodal, que dijimos que está en combinación. Sin embargo, esta regla no es demasiado empleada como para sustituir al FOB, que es el rey de los Incoterms, el más usado. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta aquí, ahí termina la responsabilidad puesto a bordo del transportista y no hay formalidades del despacho aduanero. Por cuenta del vendedor, no. Lo tiene que asumir el comprador. Pasamos al siguiente, muy poco utilizado, el Free Alone Ship. Si se dan cuenta, la barra verde avanza un poquito más en la responsabilidad del vendedor y por lo tanto se va reduciendo la responsabilidad del comprador. Este Free Alongside Ship significa libre a un costado del buque. Es muy utilizado en graneles y termina cuando la mercancía es depositada en el muelle, para ser más claros. Este es el primer Incoterm que vamos a ver que no es para todo tipo de transporte. Este Incoterm es exclusivo del transporte marítimo. Y aquí me voy a detener un poquito porque en la experiencia he visto que algunos Incoterms están mal utilizados. He llegado a ver, por ejemplo, que dice FOB Laredo. No, pues FOB Laredo no se puede porque el FOB también es solamente marítimo. O dice FOB, FOB y es un transporte aéreo. Pues tampoco, no es aplicable, está mal empleado. Bueno, pues este que es exclusivo de transporte marítimo consiste en que el vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido. Esto es al lado del barco. La regla Incoterm FAS es propia de mercancías de carga a granel o carga voluminosa porque se deposita en la terminal del puerto especializada que está situada en el muelle. No contempla otros modos de transporte que sean distintos del marítimo o del fluvial, que es transporte por vías de ríos navegables. Y el vendedor es responsable de las gestiones y costos de la aduana de exportación. Eso es importante. Nada más lo ponen a un costado, pero a pesar de que lo ponen a un costado, sí hacen el trámite de exportación. Y es utilizado para tipo de carga a granel o voluminosa. Pasamos al Free On Board, el más famoso, el más usual. Para mi gusto es uno de los mejores, por eso debe ser de los más usuales, porque aquí la transmisión del riesgo, el vendedor hace toda la parte que está en su territorio y transmite el riesgo justo cuando carga la mercancía a bordo del buque. Aunque aquí en la ilustración el contenedorcito todo está como colgando de la terminal, realmente es cuando el contenedor o carga está arriba del buque, ahí termina la responsabilidad. Entonces, para el importador es más cómodo porque él nada más tiene que preocuparse por pagar el flete y
todo lo que corresponda del lado mexicano. Pero en FOB no se tiene que preocupar por nada de lo que pase de aquel lado del océano o del puente. Sin embargo, pese a ser el más utilizado, tiene una limitante. Solo es aplicable al transporte marítimo. Breve descripción: el vendedor entrega la mercancía sobre el buque, el comprador se hace cargo de designar y reservar el transporte principal. El FOB es una de las reglas más usadas en el comercio internacional. Se debe utilizar solo para transporte de carga general, bidones, bobinas, contenedores, etc. La mercancía no se debe utilizar para granel. Su aparición es previa a la creación de la Cámara de Comercio Internacional, pues se tiene constancia de su uso en las Cortes Británicas en 1812. O sea, desde aquella época ya se hablaba de un free on board. Recuerden que el primer Incoterm fue en 1936. Entonces, cuando lo crean, toman esta figura que existía y la incorporan a los Incoterms. La regla Incoterms FOB se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. Siguiente Incoterm, costo y flete. En vean la barra verde cómo va haciendo más responsabilidad para el vendedor, porque además de embarcar, tiene que pagar el flete. Pero aquí vean algo curioso, que es el primer Incoterm en el que se da esto, que la transmisión del riesgo se da cuando embarcas, pero sigue aquí en verde porque todo este costo le corresponde al vendedor. Para ser más claro, el vendedor cubre todos los costos hasta puerto de llegada, pero el riesgo termina embarcando. ¿Qué pasa? Que si el buque o el avión se cae, se hunde, se pierde, lo roban, el vendedor terminó con su responsabilidad al embarcar, aunque pague el flete. Entonces, por eso este es bueno si queremos correr el riesgo del seguro, pero si no, tendríamos que utilizar uno más avanzado como el SIF o SIP. Bueno, en este caso el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue a puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía se encuentre cargada en el buque en el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que se transporta en contenedores. No es apropiado para graneles. La regla Incoterm solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. Pasamos al siguiente, que es también bastante usado, que es el costo, seguro y flete, por sus siglas en inglés, Cost, Insurance and Freight. Es costo, seguro y flete hasta puerto de destino convenido. Nuevamente, hago énfasis, no basta con ponerle SIF, porque si compramos en China y resulta que al chino la naviera le dice, pues mira, yo voy directamente a Long Beach, California, y de ahí empiezo a bajar. Paso primero al puerto de Ensenada, luego a Mazatlán, luego a Manzanillo y por último a Lázaro Cárdenas, y de ahí sigo hacia Sudamérica. Si el chino dice, bueno, a ver, ¿y cuál es el primer puerto mexicano que tocas? Pues Ensenada. ¿Y cuánto es el flete? Pues es tanto. Ah, pues me parece excelente. Yo vendí SIF, que es costo y seguro y flete. Pero resulta que lo bajan en Ensenada, ellos ya cumplieron, y ahora imagínense el costo de traer desde Ensenada a Ciudad de México. Y lo mismo pasa por el otro lado. Si viene de Sudamérica y el primer puerto que toca es Puerto Progreso, Yucatán, pues imagínense el flete que va a haber que pagar. Por eso la importancia de poner SIF Veracruz, SIF Altamira, SIF Manzanillo, de acuerdo al puerto que ustedes quieren que llegue, o SIF Lázaro Cárdenas. Ok, aclarado esto, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue a puerto de destino. Aunque el seguro lo contrate el vendedor,
el beneficiario del seguro es el comprador. El seguro debe contener cláusulas similares a las de la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés. -C se refiere al tipo de seguro, que más adelante vamos a verlo, de la IUA, que es una institución de seguros de Reino Unido. Aquí fíjense nuevamente en la ilustración, fíjense cómo el riesgo también se queda acá, atrás. Pese a que ellos pagan costo, seguro y flete, y aquí puede surgir la duda que digan, a ver, pero si ellos se hacen cargo hasta del seguro, ¿por qué dice aquí que su riesgo se transfiere cuando embarcan? Así es, ahí termina su riesgo. Ellos, el CIF incluye el costo de la mercancía, el flete hasta destino y pagar la póliza del seguro. Pero como leímos hace ratito, el beneficiario de esa póliza es el comprador. Entonces, si el barco se hunde, el vendedor ya cumplió con haber contratado el seguro y el comprador tiene que hacerse ya responsable y pelearse si es necesario con la aseguradora para reclamar ese seguro. Bueno, pasamos más adelante. Esta parte es la que ya había explicado. Él dice aquí que el Incoterm CIF es uno de los más usados en comercio internacional porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o convencional. El Incoterm CIF es exclusivo del transporte marítimo. Entonces, ¿cuál es para otros? Ahorita vamos a decirlo. Pero antes quiero hacer una aclaración de lo que comenta aquí. Aquí comenta la lámina que coincide con el valor en aduana. ¿A qué se refiere? Fuera de los Incoterms, para la aduana mexicana, hay un supuesto que le llaman supuestos del artículo 56, que quiere decir cuando la mercancía llega a puerto mexicano o aeropuerto mexicano o cruza la línea divisoria internacional en el caso de tráfico terrestre. Que más o menos se representaría aquí donde estoy señalando con el cursor, por donde está la grúa. Entonces, de aquí para acá, todos los conceptos se incrementan al pedimento y forman parte de la base gravable. Los gastos desde puerto para acá hasta destino no son incrementables para el valor en aduana. Por eso dice aquí en la lámina que este es muy fácil porque yo compro CIF, incremento toda la factura y me despreocupo de andar buscando más incrementables por fuera que estén sueltos, que haya pagado por otros lados como seguros, gastos de exportación, fletes internos en país de exportación.